El encuentro de hoy es mucho más corto, es mucho más fácil. Hoy vamos a ver cómo hacer citación con normas APA. Entonces, chicas, sean bienvenidas al 11º encuentro del semillero de investigación que trata sobre normas APA, en este caso citación. ¿Qué vamos a ver? Aquí tengo las diapositivas. Vamos a ver cómo hacer citas y referencias bibliográficas. Citas y referencias. Es muy fácil hacer las citas y las referencias. Para esto veremos tres cositas. Citas, referencias y cómo hacer citas y referencias con Mendeley. Eso es lo que vamos a ver. Pero lo vamos a ver en dos encuentros. Es decir, hoy, en el 11º encuentro, vamos a hacer cómo hacer las citas referencias, cómo hacer las citas. Y dentro de 8 días vamos a ver cómo hacer las referencias bibliográficas y cómo usar Mendeley para todo esto. Empecemos entonces. Citas bibliográficas. Voy a esconder esa diapositiva de acá. Citas bibliográficas. ¿Qué es citar y qué es una cita y qué es citación? Esas son tres palabras que confunden un poco, pero que es bueno que las tengamos en cuenta. Una cita es colocar la idea, la definición, la teoría, el texto de alguien más en mi trabajo o en mi discurso. Cuando yo estoy hablando, yo puedo hacer citaciones, por supuesto, y las tengo que hacer. Pero por escrito, pues la vamos a hacer usando el estilo APA, porque el estilo APA es para escribir. Cuando yo estoy hablando, también tengo que hacer citaciones, pues porque las ideas no son mías. Nosotros tenemos que citar todos los textos, definiciones, ideas, teorías, conceptos, datos que vienen de alguien más, por lo menos hasta cierto punto. ¿Cuál es ese punto? Solo vamos a citar aquel conocimiento que no es común para todos. El conocimiento común para todos no se cita. Por ejemplo, nosotros en estos momentos nos estamos entendiendo muy bien con un montón de palabras que si bien nosotros no nos inventamos, son comunes para todos. Y esas palabras nos ayudan a comunicarnos. Entonces, nosotros no tenemos que citar qué significa palabra, qué significa citar, qué significa. No citamos nada de eso. ¿Qué vamos a citar? Solo lo que es nuevo. Por ejemplo, si yo les voy a hablar a ustedes de qué es un tiristor, para ustedes eso no es común. Quizás de pronto alguien sabe qué es un tiristor, pero en la comunidad en la que estamos no es común un tiristor. En la comunidad de ingenieros electrónicos un tiristor es más fácil de ver, entonces no hay que citarlo. Pero yo a ustedes, si les voy a hablar de tiristor, tendría que darles una citación de la definición de lo que es un tiristor. Y ojalá que esa citación, esa cita tenga una citación y del crédito correspondiente al autor, por decir algo. Según Wikipedia, un tiristor es esto. Según tal libro, un tiristor es esto. Esta es la idea. No que digamos, ve a Claudia y ve a Juliana, un tiristor es esto. Uy, profe, usted sabe mucho. No, eso yo lo leí en un libro. ¿En cuál? No, no sé. Ahí es plagio, porque estoy tomando una definición y no estoy diciendo de quién. En cambio, si yo doy una definición y digo quién me la dio, de dónde salió, va a ser correctamente citado, va a ser más fácil hacerlo, queda más bonito, etcétera, etcétera, etcétera. La cita entonces es el texto, la idea, esa teoría que voy a copiar o voy a imitar o voy a incluir en mi discurso, bien sea escrito o bien sea oral. La citación es la acción y el efecto de citar, es decir, la cita yo la coloco, pero la forma como debo colocar la cita es la citación. Y bajo el estilo APA, la citación se hace con unas características especiales que son diferentes a otros sistemas de citación porque hay varios sistemas de citación. Entonces vamos a ver cuáles son los estilos de citación que tiene el estilo APA. La citación en estilo APA se puede hacer de dos maneras. Se puede hacer de manera directa y de manera indirecta. De manera directa e indirecta. Ya vamos a ver qué es eso. Estas dos citaciones, directas o indirectas, se dividen en dos partes al mismo tiempo o en varias partes. La primera de ellas es de acuerdo al énfasis. El énfasis puede ser en el autor o el énfasis puede ser en el texto. Por otra parte, las citas indirectas pueden tener énfasis en el autor o énfasis en el texto. Vean que estas cuatro de aquí, son las mismas dos. Estas dos son estas mismas dos. O sea, las citas directas pueden tener estos dos énfasis, al igual que las citas indirectas.
Y las citas directas, además de estas dos, tienen estas dos categorías que ya las vamos a ver. Eso es un panorama amplio de lo que son las citaciones, ya lo vamos a ver. Empecemos entonces primero con este nivel. Ya vimos qué es citación. Vamos a ver ahora qué es una citación directa y qué es una citación indirecta. Eso lo tengo aquí. ¿Qué es una cita directa? Una cita directa es aquella donde se extraen fragmentos o ideas textuales de un texto. Textuales, literales, cuando se dice con las mismas palabras. Ahí es una cita directa. Ya vamos a ver el ejemplo. Veamos esto. Esto es un ejemplo de un texto extraído literalmente, textualmente, de algún documento. También se encierra entre comillas. Ahorita vamos a ver cuándo se usan las comillas, pero este está extraído literalmente. Mientras que una cita indirecta es aquella donde el texto citado o la idea que nosotros queremos citar la expresamos con nuestras propias palabras. A esto le llamamos paráfrasis. Paráfrasis. Una palabra esdrújula, paráfrasis. Entonces, esto sería lo que es una cita directa y una cita indirecta. Una cita directa es textual, es literal, es copiada tal cual. Copiar y pegar. Una cita indirecta es una cita con mis palabras. La leo, la entiendo y la digo con mis palabras. Eso es hacer una paráfrasis. Entonces ya vamos en este nivel. Ya sabemos qué es una cita directa y qué es una cita indirecta. El ejemplo que tenemos es este. Aquí, perdón, este texto que yo tengo acá es una cita directa y en esta partecita de acá hice la paráfrasis. Esto es una cita copiada y pegada literalmente de donde estaba escrita. Y aquí la dije con mis palabras. Ese es el ejemplo. Vamos a hacer otro ejemplo. Ustedes ya saben que venimos trabajando con la tabla de análisis. Hace 8 días o el sábado estábamos viendo cómo extraer información de los artículos, ¿cierto? Algunas veces podemos extraer información con nuestras propias palabras. Por ejemplo, yo puedo resumir el artículo y si resumo un artículo o un libro, estoy haciendo una paráfrasis. Pero también puedo extraer contenidos textuales. Por ejemplo, yo aquí, en este fragmento, no puedo hacer control, en este fragmento extraje contenidos textuales. 1, 2, 3 fragmentos textuales que los uní con una paráfrasis mía. Entonces hay un poquito de discurso mío y están los 3 fragmentos textuales. Voy a copiar este texto de acá. Este texto lo extraje de este libro. Aquí lo tengo. Véanlo acá. ¿Ves? Me perdió. Estaba aquí, aquí estaba. Acá está ese texto y lo voy a llevar para Word porque yo estoy haciendo los trabajos en Word. ¿Cierto que sí? Nosotros escribimos en Word, no escribimos en otras cosas. Lo voy a colocar con ese tipo de letra. Entonces, aquí tengo una cita, en este caso, directa. ¿Por qué? Porque lo copié y lo pegué literalmente de como estaba en el texto. Vean el texto acá. Se dice incentivar la utilización de plataformas. Aquí está. Voy a hacer una cita indirecta. Por ejemplo, una paráfrasis. Entonces, en vez de incentivar, yo puedo usar sinónimos. Eso es el truco de la paráfrasis. Entonces, incentivar, yo voy a decir promover. Y en vez de la utilización, voy a decir el uso, ¿cierto? Cuando uno usa, utiliza, pues más o menos. Incentivar la utilización, estoy leyendo, incentivar la utilización de plataformas digitales. Entonces yo voy a promover de tecnologías digitales, una plataforma, una tecnología para generar y difundir contenidos culturales en línea. Entonces, tecnologías digitales de generación y difusión de contenidos de carácter cultural en Internet. ¡Ja! ¿Sí ven? Entonces, vean, eso es un tipo de paráfrasis, empezar a usar sinónimos, cambiar palabras, decirlo con mis propias versiones. Yo lo hice aquí muy rápidamente. Pero esta frase dice lo mismo que esta. Esta es una cita directa y esto es una cita indirecta. Pero
aunque yo lo haga de forma directa, o aunque yo lo haga de forma... Esta idea la extraje de este documento y yo tengo que ser capaz de reconocer eso. Recordemos desde el comienzo cuando estábamos viendo qué era la ciencia, que la ciencia es un proceso de conocimiento acumulado. ¿Cómo lo vamos a ver? Vean, esta mañana hacía una característica bien interesante. Vean, este es un artículo, tiene un montón de páginas. Y este artículo al final tiene en la parte de abajo toda la bibliografía. Toda esta bibliografía hace referencia, uy, esperen que tengo el internet lento, me está fallando. Toda esta bibliografía hace referencia al conocimiento científico previo que se utilizó para construir ese artículo científico. ¿Sí lo ven lo interesante que es? Hagan de cuenta que es una pirámide. Este artículo, todo lo que está escrito de aquí hacia arriba, está soportado, tiene como todo, y es muy fácil saber ellos cómo llegaron a este conocimiento. Si uno va y se lee todas estas obras, uno va a decir, uff, qué chévere, bacanísimo, muy interesante. Entonces, esa es nuestra labor como científicos, como académicos, como cualquier proceso científico que tengamos, que académico-científico es muy similar, de citar correctamente todas las ideas. Entonces, aunque yo lo dije aquí con mis palabras, o aunque lo copié y lo pegué, yo tengo que hacer la citación. Esto es una cita indirecta, esto es una cita directa. ¿Qué me falta hacer? La citación. Me falta hacer la citación. Ya lo vamos a ver. Hasta el momento vamos aquí, en qué es una cita directa y qué es una cita indirecta, y cómo se hace. La directa se hace copiando y pegando, la indirecta se hace pasando ese texto por mi cerebrito y escribiéndolo con mis palabras. Vamos a ver ahora qué es una cita con énfasis en el autor o qué es una cita con énfasis en el texto. Vamos a ver estas dos categorías de aquí o estas dos categorías. Entonces, estamos acá. Una cita basada en el autor o narrativa, también se conoce como narrativa, es aquella en la cual se da prioridad al autor y por lo tanto, ¿quién es este? El autor es decir, acá tengo una cita directa, la voy a hacer con énfasis en el autor y como ustedes pueden ver, aunque aquí está la cita, aquí ya voy a empezar a hacer citación. Algo que no habíamos visto que es. Esto es la cita, pero no significa que la cita ya está completa y ya. No, es una cita incompleta. La citación es la forma como lo voy a colocar y de acuerdo a si es con énfasis en el autor o con énfasis en el texto, va la citación. Entonces, si la citación es con énfasis en el autor, entonces voy a colocar el apellido del autor, seguido del año entre paréntesis, seguido de un conector y seguido de la cita. Esa es la citación, ¿sí ven? ¿Esta es la cita? Sí, pero para colocarla correctamente, esa es la citación. Hasta ahí vamos bien. Recordemos, apellido del autor, entre paréntesis el año, conector y la cita. Este conector que yo estoy colocando acá es un conector relacionado con un discurso, porque este autor yo lo tengo que relacionar con este texto. Entonces yo puedo decir, este autor afirma, dice, relata, cuenta, confirma, menciona, concluye, determina este texto. Son sinónimos que nos sirven para poder conectar acá. ¿Cómo estamos con la red? Me sale mucho un error de que mi red está mal. ¿Cómo estamos con la red? Angeli, ¿cómo estás? Bienvenida al semillero. No había visto que habías llegado. ¿Cómo estamos en la red? Me sale que hay un error. ¿Me están escuchando bien o me están viendo bien? Me chatean, porfa, y me dicen cómo está la red. Hola, buenas tardes. Bien, ¿y tú? Súper bien. Aquí Me alegro bastante. enseñando citación. ¿Sí me escuchas bien, Angeli? Sí, perfecto. Fuerte y Muchísimas claro. gracias. Yo también te escucho muy bien. Genial. Gracias. Bueno, vamos a continuar. Es que me salía mucho ustedes lo han visto de pronto en pantalla. Como estoy mostrando mi pantalla, me está saliendo un error, un aviso por acá que me dice, su internet está lento, su internet está lento. Entonces, pues es mejor cuidar la conexión. Me dicen que se siente muy entrecortado por algunos momentos, sí.
Listo. ¿Quién sabe qué será? Estoy pendiente aquí como de las cosas que me pueden chupar internet. Voy a desconectar mi celular de la red. Es bueno cuidarnos. Listo. Entonces, vamos aquí con la citación. Perfecto. Eso está excelente. Esto es una cita directa con énfasis en el autor. Vamos a ver qué es una cita con énfasis en el texto. Con énfasis en el texto es aquella donde se le da prioridad al texto y por lo tanto, este va de primero. Entonces, lo que pasa aquí es lo siguiente. Esto es un texto, pero no importa que sea una frase. Cuando es con énfasis en el texto va primero y el autor junto al año van al final entre paréntesis separados por una coma. Vean la diferencia que hay entre esta citación, que es basada en el texto, y esta citación, que es basada en el autor. Esas son las dos grandes diferencias entre si es con énfasis en el autor, es decir, una cita narrativa, se le conoce así últimamente, en la última versión se le conoce como una cita narrativa, o una cita basada entre paréntesis. ¿Por qué es entre paréntesis? Porque va entre paréntesis. ¿Por qué es narrativa? Porque el autor ya hace parte de la narrativa. Kaku 2009 afirma, menciona tal cosa. Vamos a hacer los ejemplos con estas dos que tenemos acá. Voy a hacer un ejemplo de una cita narrativa y una cita entre paréntesis con esta cita directa. Entonces, esta cita es directa porque está copiada y pegada literalmente. Esta cita ya sabemos que salió de este documento. Entonces, vean que aquí vamos a entender por qué les coloco aquí como documento y como autor fecha el apellido y el año. Porque esta información es la que yo voy a usar para citar el apellido del autor y el año. Entonces, veámoslo. Me lo traigo acá, lo pego, el texto, coloco el año entre paréntesis y coloco el conector. Menciona que, por decir algo. Voy a quitar este coso de aquí. Voy a colocar por acá. Oliva Abarca, 2018, menciona que, esto ya es una cita directa con citación narrativa y está correctamente citada según el estilo APA. Así de fácil es citar con estilo APA. Vamos a hacer esto mismo, pero con una cita basada en el texto. Entonces, voy a copiar este mismo fragmento, una cita directa, la voy a citar con énfasis en el texto. Entonces, coloco a Oliva Abarca, perdón, lo voy a extraer de acá otra vez. Aquí, lo voy a extraer de acá. Entonces, Oliva Abarca, 2018. Si están viendo, creo que ya lo pueden reconocer. La facilidad que tiene extraer los aportes e inmediatamente ver cuál es el autor y el año de publicación. También porque me sirve para encontrar el documento, porque yo el documento lo guardé con esa estructura, ¿cierto? Pero también porque me sirve mucho para citar, Y aquí ya lo estoy citando muy fácilmente, lo estoy citando. Vamos a hacer lo mismo con una cita indirecta. Estas eran directas. Esta fue directa con énfasis en el autor. Esta fue directa con énfasis en el texto. Esta es indirecta con énfasis en el autor. Entonces voy a copiar esto que está acá. Lo copio. Lo pego aquí. Y le corrijo esa mayúscula. Entonces, Oliva Abarca 2018 menciona que promover el uso de tecnologías. Aquí me falta ese de digitales de generación y difusión de contenidos. Bueno, nos menciona que aquí falta, hay que organizar esta cita, porque no está cuadrando el discurso. Aquí tampoco cuadra. Oliva Abarca menciona que incentivar, no, entonces vamos a organizarlo. Recuerden que aquí estábamos hablando de los beneficios, ¿cierto? Entonces vamos a organizar esto un poquito. Esto siempre hay que organizarlo así, entonces. Oliva Abarca 2018 menciona que un beneficio de la industria 4.0 es dos puntos, ahí está. Y yo podría decir acá, un beneficio de la industria 4.0 es
Y ahí está. Ahí lo estoy organizando perfectamente. Ahora, vuelvo con este discurso aquí. Oliva Barca menciona que un beneficio de la cuarta revolución industrial es, menciona que un beneficio de la industria 4.0, bueno, 4.0, eso lo escribí todo raro. Así está mejor. Y aquí también. Aquí me sobra un espacio, listo. Y aquí me falta un espacio. Entonces acá estoy haciendo la citación. Oliva Barca menciona que un beneficio de la industria 4.0 es, este 2 puntos no hace falta, es promover el uso, porque esto es con mis palabras, entonces mis palabras empezaron desde aquí, terminan hasta acá, pero esta idea, desde aquí, es de Oliva. Esto es con mis palabras, no es una citación, es simplemente conexión, pero la cita del autor es esta. Eso es con las palabras del autor, esto es un conector, esto es parte de la conexión que relaciona a Abarca con el texto que citó Abarca, que dijo Abarca. Vamos a hacer esta misma de acá, pero con énfasis en el texto. Entonces, un beneficio, ese es el texto, un beneficio de la industria 4.0 es promover el uso de tecnologías digitales de generación y difusión de contenidos. ¿Quién lo dijo? Oliva Abarca en el 2018. Y coloco el puntico por acá. Ahí acabamos de hacer 4 citaciones de la misma idea de manera directa y de manera indirecta. De manera directa con énfasis en el autor, de manera directa con énfasis en el texto, de manera indirecta con énfasis en el autor, de manera indirecta con énfasis en el texto. ¿Y esto de dónde salió? De lo que nos leímos del artículo, por supuesto, porque la lectura es la que nos da a nosotros conceptos, herramientas, ideas, discursos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, voy a ver si me han escrito algo. A mí me llega la guiada. Creo que hablé muy rápido. Uy, máquina, ¿qué será lo que está fallando? Voy a cerrar acá. Voy a cerrar estas cositas aquí. Listo. A ver si mejora un poquito más. Bueno, continuemos. Continuemos entonces. Ya vimos entonces esta parte hasta acá. Citación directa, indirecta y énfasis en el autor, énfasis en el texto. Ahora, ¿qué pasa? Las citas directas, como son las citas que copiamos y pegamos, tienen 2 características especiales de acuerdo a la longitud del texto. No es lo mismo copiar un texto pequeño que copiar un texto grande. Un texto pequeño, según el estilo APA, es menor a 40 palabras, es decir, entre 1 y 39. Un texto grande es que tiene 40 o más palabras, 40, 41, etcétera. Y esto solo aplica en las directas porque son las que copiamos y pegamos. En las indirectas no aplica. ¿Por qué? Porque como en las indirectas yo estoy escribiendo con mis propias palabras, yo puedo explicar una idea muy cortica con un texto muy grande o un texto muy grande con una idea cortica. Entonces, las indirectas no tienen esta clasificación, solo lo tienen las citas directas. Vamos a ver qué es una cita entonces mayor o igual a 40 palabras, aunque ya lo sabemos, más bien vamos a ver es cómo se citan, cómo se hace la citación para citaciones o citas de mayor o igual a 40 palabras o menores a 40 palabras. Cuando la cita es de más de 40 palabras, mayor o igual a 40 palabras, ¿qué vamos a hacer? Como ese texto es tan grande, porque son 40 palabras o más, lo vamos a colocar en un párrafo aparte. Como están viendo ahí, eso es un párrafo aparte. Además, lo vamos a colocar con sangría. Y lo demás va de la misma manera. Si es con énfasis en el autor, pues el autor va en el párrafo tradicional, en el párrafo de la discursiva, luego se introduce la citación de esta manera. Si la citación de más de 40 palabras es con énfasis en el texto, el autor con el año irían acá, donde está este paréntesis. Simplemente vamos a ahorrar esta página. No, dejámosla ahí. Ahora, cuando la cita es menor o igual a 40 palabras, pues el texto simplemente va en el mismo párrafo. No hay necesidad de darle un párrafo independiente, una sangría. No, no hay necesidad. Simplemente va ahí.
pero se coloca entre comillas. Se coloca entre comillas. Voy a coger este párrafo de acá, lo voy a pegar por aquí, lo voy a organizar y creo que ya nos quedó bien. Le voy a quitar esa negrita, voy a colocarlo más chiquitico, ya está. Perdón. Listo, este es un párrafo de más de 40 palabras. ¿Cómo lo vamos a citar entonces? Yo siempre que estoy escribiendo o citando, yo estoy escribiendo algo. Yo no cito y escribo pues algo así de un libro, como hay un párrafo y lo escribí y ya. Pues ¿para qué? ¿Cierto? Ahí se nos fue el internet otra vez. Entonces, lo que tenemos que hacer es, en la medida en que yo estoy escribiendo cualquier cosa, voy a colocar la citación de más de 40 palabras en un párrafo aparte y le coloco sangría. Esta es la sangría. La sangría la hago con la tabulación, ustedes ya saben. Ahora, si la citación va, por ejemplo, con énfasis en el autor, pues ya habíamos visto que era Kaku, 2009, define. ¿Define qué? Por decir algo. Y aquí ya me quedó la citación de este párrafo. Yo podría eliminar esto y colocar esa misma información acá al final. Kaku, 2009. Y esta sería entonces la citación. Aquí vimos entonces cómo hacer una citación de más de 40 palabras, directa, obviamente es directa, no lleva comillas, y se puede hacer con énfasis en el autor o con énfasis en el texto. Las citas menores iguales a 40 palabras, pues ya lo habíamos visto acá. Eso es una cita mayor o igual a 40 palabras, van dentro del texto, van entre comillas, se pueden hacer con énfasis en el autor o con énfasis en el texto. De esa manera, acabamos de ver cómo hacer 6 estilos de citación con normas APA. 6 estilos de citación con normas APA. Ustedes se podrán estar preguntando, Juan, ¿qué estilo es mejor? ¿Cuál utilizo? Porque hay 6 opciones. ¿Cuál es mejor? Les voy a dar unos consejos por experiencia de acuerdo a sus estilos de citación. Cualquiera de las dos citaciones es válida, tanto la directa como la indirecta. No hay ningún problema. Ah, que es que la cita directa es como plagiar, es como copiar y pegar. Sí, pero si está bien citado, pasa de ser un delito a ser una citación. Ahora, la citación directa, como son palabras, pues frases que se copian y se pegan, son detectadas por softwares para la identificación de plagio. La identificación de plagio es muy sencilla, yo les voy a mostrar. Voy a coger un pedazo de ese texto, un fragmento. Voy a seleccionar esto que tengo acá. Basta con buscar, por ejemplo, en Google, entre comillas. Si yo busco entre comillas ese texto, puedo saber de dónde salió. Acá está. Aquí está esa información. Si yo abro esto, es el mismo libro que me estoy leyendo. Publicación anual, 2018. Por aquí lo voy a poder descargar o ver. Aquí lo voy a abrir. 222 páginas, este es de 222 páginas. Bueno, vean, es el mismo libro. Y si yo aquí lo busco, pues voy a encontrar el mismo texto. Entonces, primero eso. Segundo, hay detectores de plagio. Hay programas detectores de plagio. El plagio es como la copia. Entonces hay muchos. Y cuando yo me meto a alguno de ellos, yo voy a colocar el texto acá. Lo voy a organizar un poquito porque estaba mal. Listo. Y voy a comprobar el plagio. Vamos a ver qué nos sale. Entonces ahí está. Comprobar el plagio. Está trabajando. Vamos a esperar a ver qué nos dice. Vamos a dar aquí cerrar. Aquí está chequeando. Check-in, 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 check-in. Nos sale publicidad. Cerramos estas notificaciones. Y vean lo que nos está diciendo. ¿Cómo califica? Ah, bueno, no.
¿qué nos está diciendo aquí? 100% plagiado, porque copié y pegué eso. ¿Sí ven? Entonces, hay unos software que permiten detectar el plagio. Aunque yo haga la citación de este texto y la referenciación, el software siempre va a sacar una alerta, siempre saca una alerta de, uy, cuidado, esto lo copiaron y lo pegaron, porque el software todavía no sabe si eso está bien referenciado o no. Entonces, las citas directas tienen mucho riesgo de que se conviertan en plagio si no hacemos la citación y la referenciación correctamente. Si falla uno de esos elementos de citación o referenciación, se convierte en plagio. ¿Por qué? Porque ya copiamos y pegamos literal y lo único que nos salvaba de un plagio era la citación. En cambio, cuando yo hago una citación indirecta, como estoy cambiando las palabras, se vuelve más fácil. Vamos a ver un ejemplo. Voy a colocar este texto de acá en ese detector de plagio. Entonces lo tengo aquí, lo coloco en el detector de plagio. Vamos a devolvernos a demorar un poquito, no importa. Vamos a darle con... bueno, ahí está chequeando, chequeando. Es un poquito lento mientras él busca ese texto en toda su base de datos. Pero esto seguramente nos va a salir que está plagiado. Entonces, 100% plagio, ¿sí ven? Para librarme de este plagio, yo tengo que citar y referenciar muy bien. En cambio, cuando yo coloco el texto mío, que hice con mis propias palabras, cuando yo lo coloco en el detector de plagio, vamos a ver qué nos sale. Vamos, estamos chequeando, 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 chequeando. Ya casi salen los resultados. Ya casi, ya casi, ya casi. Nos dice que es 100% único. Aunque la idea viene de alguien más, vean, aquí pasa algo chistoso. Aunque la idea viene de alguien más, este software me dice que no hay plagio, cuando en realidad es plagio. ¿Por qué? Porque esa idea no es mía. Mientras que en el otro caso, aunque la idea es tal cual de otra persona, me sale que es plagio. Y si cito y referencio, puede que me diga que es plagio, porque el software no entiende muy bien qué es lo que está pasando. Entonces, lo que yo recomendaría es intentar usar más citación indirecta que más citación directa. Indirecta que directa. Más de esta que de esta. Más paráfrasis que copiar y pegar. Eso es lo que yo recomendaría. Sin embargo, estos 6 estilos que tenemos aquí nos ayudan a darle frescura, a darle variedad, a darle un discurso chévere a nuestra lectura. Yo les recomiendo que varíen entre los estilos para que se vuelva una lectura fácil, una lectura amena, una lectura bien chévere. Si yo en la lectura solo hago letras directas, es como si estuviera copiando. Mientras que si solo hago citaciones indirectas, nunca voy a saber realmente qué fue lo que dijo el autor original exactamente, porque todo está parafraseado y esas paráfrasis a veces pues tienen que ver con la interpretación personal, ¿cierto? Entonces, es bueno hacer un equilibrio entre todas estas. Bueno, ya hemos avanzado bastante. ¿Qué pasa entonces cuando el artículo que yo quiero citar es de más de un autor? Lo que hemos visto es solo de un autor. Aquí estaba Kaku, en este artículo de acá era Oliva Abarca, pero ¿qué pasa cuando son más autores? Vamos a verlo entonces. Perdón. Cuando es un autor, pues colocamos el apellido de un autor. No hay ningún problema hasta ahí. La plataforma nueva del SENA también tiene detector de plagio, seguramente. ¿Cómo se llama? Turnitin, de pronto, no sabes. Pero ya estás aprendiendo a detectar el plagio y a evitar el plagio, entonces no te preocupes. Entonces, cuando es un autor, colocamos el apellido o los apellidos de un autor. A veces con que coloquemos el primer apellido está bien. Si queremos colocar los dos, también está bien, no hay ningún problema. Cuando son dos autores, vamos a colocar los apellidos del primer autor y
los apellidos del segundo. Esta letra o esta dependen del idioma en que estemos escribiendo. Si estamos escribiendo en español, utilizamos esta. Pero quizás en artículos vamos a encontrar, cuando estemos leyendo en inglés, que usan esta. Entonces no es que vamos a usar esta porque estaba escrito así, sino que si escribimos en español, pues utilizamos esta I. Y si escribimos en inglés, utilizamos esta I. La I estadounidense, la I gringa, y esta es la I latina. Pues no, la Y, esta es la I otra cosa, ampersand, ¿cómo se llama? No me acuerdo, pero bueno. Ahí están. Cuando son 3 autores o más, vamos a colocar lo siguiente. El apellido o apellidos del primer autor, seguido de la palabra et al. Et al es un latín que significa y otros. Con esto estamos evitando escribir los apellidos de todos los autores, simplemente diciendo el primer autor y otros, y otros, y otros. Vamos a ver un ejemplo de estos dos. Yo por acá tengo unos artículos. Este artículo, por ejemplo, es de Pérez Zapata y Cortés Ramírez. Entonces voy a copiar una frase cualquiera, digamos hasta aquí, y le voy a hacer la citación. Entonces yo lo traigo hasta acá. Voy a eliminar este espacio. Voy a organizar el texto, que se suele desorganizar. Le voy a subir el tamaño, que nos quede fácil de ver, ¿cierto? Este texto es una cita directa. Lo voy a citar de la siguiente manera. Pérez Zapata y Cortés Ramírez, 2007. ¿Cómo sé que es 2007? Porque yo ya había visto este documento y cuando yo almaceno los documentos con el sistema que les he enseñado, yo le coloco como título los autores, Pérez Zapata, Cortés Ramírez, el año y el título. Entonces yo aquí ya puedo ver el año, 2007. Entonces aquí ya me quedó la citación. La hice con ese estilo por velocidad. Vamos a hacer una citación de Nonaka. Este es un artículo que tiene 3 autores. Entonces, esto se hace de la siguiente manera. Yo voy a copiar un texto cualquiera. Voy a copiar hasta aquí. Este está en inglés. No importa. Nosotros, we are bilingual. 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 We are gringos. Bueno, como sea. Entonces, acá voy a colocar el apellido del primer autor, que es Nonaka, porque solo hay un apellido disponible. Nonaka. Et al. Y el año que es 2006. Y ahí me quedó la citación de 3 autores o más. Hay algunos aspectos, algunos documentos donde no dice quién es el autor. Cuando no dice el autor, vamos a colocar anónimo. Listo. Cuando no dice el autor, colocamos anónimo. Ahora, cuando el autor es corporativo, corporativo significa que es una organización. Una organización está conformada por personas. Aunque los documentos los escriben personas, a veces esas personas son representadas por una institución. Entonces, debemos citar el nombre de la institución. Por ejemplo, si vamos a citar algo que dijo el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, esto no es que el SENA dijo, no, eso fue que unas personas en el SENA dijeron, pero lo dijeron en nombre del SENA. Por lo tanto, se cita de la siguiente manera. La primera vez colocamos Servicio Nacional de Aprendizaje o la corporación y le añadimos una sigla. La sigla la añadimos si vamos a seguir citando o hablando de esa institución. La sigla del Servicio Nacional de Aprendizaje es SENA. La segunda vez que vayamos a hablar del Servicio Nacional de Aprendizaje, vamos a utilizar la sigla nada más, solo la sigla. Vamos a hacer un ejemplo. Yo por acá voy a abrir SENA, misión. Voy a citar un sitio web. Entonces, esta página del SENA tiene información sobre la misión del SENA. Voy a copiar este texto, aunque este es de la ley. Bueno, no. Voy a copiar este texto, para no enredarme. Ya les voy a decir por qué. Porque esto es una cita y no quiero hacer esta citación. Voy a copiar esta visión sí no está citada. Y ahorita les enseño cómo citar una cita. Entonces voy a copiar la visión. Entonces yo llego de esa página, tengo la visión y la pego acá.
Esta es la visión del SENA, tiene 42 palabras. Entonces esto tiene que ir con sangría, ¿cierto? Sangría, aquí está el párrafo aparte. Siempre coloco un párrafo así para que se vea que aquí está el párrafo donde yo estoy hablando y aquí está la sangría. Si no, sería más difícil ver la sangría. ¿Cómo hago la citación? Entonces, esta página está escrita por el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. ¿Lo escribió una persona? Sí. ¿La visión la hicieron un grupo de personas? Sí, pero la hicieron en nombre del SENA. Entonces yo aquí voy a colocar Servicio Nacional de Aprendizaje, abro paréntesis, SENA, coma, sin fecha. ¿Por qué sin fecha? Les enseño otra cosa. Siempre necesitamos la fecha de publicación. Esta página no tiene fecha de publicación. Aquí trae una fecha no de publicación, sino que la página del SENA trae la fecha porque sí, le dio la disposición, ¿cierto? Por no decir otra palabra, le dio la voluntad de colocar la fecha en la que estamos hoy. Pero la fecha de publicación de esto no es que sea hoy, entonces no hay fecha. Entonces, cuando en el documento no podemos ver el año de publicación, la fecha, colocamos sin fecha. Así, S.F, que significa sin fecha. Y aquí lo que estamos diciendo es Servicio Nacional de Aprendizaje, está dentro de la discursiva, entre paréntesis SENA, pero aproveché que abrí ese paréntesis y coloqué sin fecha. Ahí está. Entonces SENA es Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y ya lo cité. Esta es la citación. Afirma, bueno, tiene la siguiente visión. Los puntos y esta es la visión. De esta manera se cita un autor corporativo. Ah, bueno, no vi cuál era el autor anónimo. Creí que ser anónimo. A veces no se sabe definitivamente quién escribió eso, entonces se coloca anónimo y pues aquí vemos un ejemplo corporativo. Vamos a ver cómo hacer una citación de una cita. Aquí yo tengo, no, pero eso es una ley, no quiero citar eso. Bueno, sí, coloquemos esto. Esta es un fragmento, esto de aquí es un fragmento, es una citación de la misión del SENA que está establecida en la Ley 119 de 1994. Yo voy a copiar este fragmento como tal, ¿cierto? Y voy a decir lo siguiente. Lo pego por acá. Le voy a ampliar la letra para que ustedes puedan ver un poquito mejor. Le voy a colocar un color negro. Ahí está. Voy a dejar de respirarle al micrófono. Entonces, ¿esto cuántas palabras tiene? Esto tiene muchísimas. Tiene 54. Entonces va en un párrafo aparte, ya sabemos. Aquí podemos colocar el SENA tiene, bueno, o la misión es, pues un párrafo, no sé, eso depende de la creatividad de todos. La misión es, el SENA está encargado de cumplir la función que le corresponde al Estado invertir, ta, 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 ta. Esta es la citación que el SENA hizo. Pero acá entonces lo voy a colocar punto y coma, citado por Servicio, por SENA. Ya habíamos citado al SENA acá arriba, entonces no hay necesidad de colocar SENA. ¿Sí lo ven? Cuando yo vuelvo y cito, no hay necesidad. Entonces, aquí era la visión, aquí era la misión. Citado por SENA, coma, sin fecha. Hasta ahí vamos bien. Y esto sería un puntico aquí y ya. Eso es una cita de una cita. Cita de una cita. Esto aquí es una coma, perdón. Cita de una cita. Vamos a hacer otro ejemplo de una cita de una cita. Por ejemplo, en este artículo de acá, voy a abrir este de Pérez. Por ejemplo, ellos aquí tienen este texto, un texto gigante. Entonces, yo lo copio. Perdón. Lo pego, le voy a ampliar la letra. Lo organizo porque me viene desorganizado de PDF. Esta es la cita. Yo la cita la tengo que colocar con sangría. Acá hay un texto que me deja ver que yo estoy escribiendo, que esto está en sangría. Y aquí queda Argyris 2019, con dos puntos prefacio, punto y coma,
citado por, estos autores eran, ¿quiénes eran estos autores? Pérez, Zapata y Cortés, 2007. Pérez, Zapata y Cortés Ramírez, 2007. Entonces aquí acabamos de ver que es una cita de una cita, muy fácilmente. El título original, la cita original, que es toda esta, aquí me falta corregir acá, toda esta es la cita, pero esto ya va sin comillas, esto va sin comillas, aquí va un punto y aquí ya está. Ellos aquí le colocan de pronto las comillas porque era un estilo antiguo, estamos hablando del 2007, pero esto ya es el estilo nuevo. Cuando se hace una citación de esta manera, no hace falta colocar las comillas. ¿Cómo vamos hasta ahí? Voy a revisar si hay alguna pregunta. Se nos fue Claudia. Juan, gracias por la información. Ya debo empezar para el trabajo. Que tenga una excelente semana. Se cuida. Claudia, que estés bien. Ahí queda la grabación. Yo sé que ella es muy juiciosa. Va ahí la grabación. Pues se despidió antes de que pudiera ver. Gracias, Angeli, por despedirte también de Claudia. Bueno, continuemos. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Angeli, Juliana. Vamos a ver quién más está conectado. Está Hugo. Hola, Hugo. ¿Qué tal? Voy a descansar mi garganta un poquito mientras me saludan ustedes. Hola Juan, bien, ¿Cómo va bien. todo? No estaba haciendo eso lo del cheque, Sí. pero no, eso no me han enviado el recibo ese. Entonces, pues ahí ya tengo cheque en el bolsillo. A ver si esta tarde hago eso. A esperar, Juan, sí, que le envíen eso. Cuéntame. una pregunta en APA, cuando se cita con el et al, Sí. eso se hace desde la segunda vez, ¿cierto? La primera vez que aparezca, sí tiene que ir todo, ¿cierto? La segunda No, vez ya. o ya ha cambiado. Ahorita Ya en la cambió. séptima edición es desde 3 autores o más. Si son 2 autores, se colocan los apellidos de los 2 autores. Si son 3 autores o más, siempre en Norma Zapa, según la séptima edición, ya se coloca el apellido del primero seguido de et al. Siempre. Ya quedó así para esta séptima Sí, versión. pero a lo que voy es en el texto, digámoslo así. La primera vez que voy a citar esos 3 autores, iría digamos, a todos los autores, o desde la primera vez que aparece ya se utiliza el et al. Exacto. Desde la primera vez. ¿Sí? Siempre ya. Por eso está Ah, este siempre aquí. Sí, porque cambió. De hecho, esto lo corregí esta mañana porque en la sexta versión, la primera vez se hacía esto. O sea, no, la primera vez se colocaban los, todos, entre 3 y 5 se colocaban los sí. apellidos. La segunda vez, et al. Pero Ah, ahorita ya con la séptima, siempre, desde la primera vez, es et al, et al, et al. vale, vale. Sí, 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 ya, séptima edición. Cuando si alguna vez le dicen que no, yo le muestro la séptima edición. De hecho, yo tengo la séptima edición, poderosa, con esa hago los videos. Muy buena, es muy interesante. Bueno, a todos les recomiendo en el canal, estoy haciendo un curso, pues le digo curso gratis, un curso gratis de normas APA séptima edición, donde explico a detalle las normas APA. Este es muy chévere, perdón, me metí donde no era. Es muy interesante porque siempre vemos las normas APA por fragmenticos, cositas chiquiticas, chiquiticas, pero que pues yo me conseguí las normas APA séptima edición. Aquí está la lista de reproducción. A ver si la puedo ver. Esta es la lista. A ver. Vean, acá está la lista. Y empecé por el capítulo 8, pero explico en detalle qué es plagio, qué es autoplagio, el sistema de citación, todo lo de Norma Zapa. Mejor dicho, estoy explicando el libro de Norma Zapa, lo estoy explicando en videos. Por si quieren saber más de Norma Zapa, porque son muy chéveres. Estoy viendo que aquí hay un video que me eliminaron, no sé por qué. Qué curioso. Bueno, ahí les cuento pues. Entonces, listo. No sé de pronto qué otra pregunta hay sobre citación en Norma Zapa. Bueno, yo les voy a recomendar un flujo de trabajo, ya para terminar, un flujo de trabajo. Voy a abrir por aquí un documento. Hoy, el día de hoy estamos viendo cómo hacer citación. Dentro de 8 días vamos a ver cómo hacer referencias bibliográficas.
la citación va acompañado de una referencia bibliográfica, por eso lo vamos a ver dentro de 8 días. ¿Por qué les explico citación? Primero, ¿y por qué de esta manera? Cuando uno está escribiendo, lo primero que uno hace es la citación. Esta es una tarea que yo estaba haciendo, entonces yo empiezo a contar una historia y en esa historia empiezo a colocar textos que he extraído de otros artículos. Eso demuestra que he leído los artículos y que estoy trabajando con lo que han definido otros para construir mi definición. Eso es ciencia. Cuando yo hago esa citación, entonces, cuando yo extraigo este texto, es muy importante que ustedes ya tengan descargado ese documento. Por favor, no vayan a hacer citaciones de información que esté en Internet y que no puedan recuperar después porque se les puede perder esa información y pierden la oportunidad de citar. Descarguen el documento, lo guardan con la estructura de nombre que les di, nombre, autor, título, para que de esa manera puedan colocar muy fácilmente la información. Yo aquí coloqué Canals 2003 y si yo voy a ver mis archivos, aquí está Canals 2003, la gestión del conocimiento, y lo puedo volver a abrir. Entonces, yo extraje el texto, coloco la citación y la marco en amarillo. Sigo escribiendo, coloco otro texto y otro artículo, lo marco en amarillo, hago la citación, lo marco en amarillo, sigo escribiendo y a medida que voy colocando textos de otras personas, lo marco en amarillo y lo marco en amarillo y lo dejo así y sigo escribiendo y escribiendo y escribiendo. Al final, cuando yo dejo de escribir, yo ya, por ejemplo, aquí terminé de escribir, ya puedo empezar a hacer la bibliografía, las referencias bibliográficas. Lo que vamos a hacer la próxima semana es, a partir de todas estas citaciones que tenemos, vamos a ir a ver la información del documento y de la información del documento vamos a extraer lo que necesitamos para hacer la bibliografía. Es decir, vean que Canals 2003 me dirige a mí a una entrada en la lista de referencias que empieza por Canals 2003. Este aquí no va, aquí va un punto. Y aquí está la información completa del documento que me permite recuperarlo. Si ustedes quieren leer lo que aquí arriba decía sobre Canals 2003, este texto se encuentra en este documento. ¿Cómo se llama el documento? Se llama La gestión del conocimiento. En acto de presentación del libro Gestión del conocimiento. Fue el 2003 en Barcelona. Es un recurso en línea. La fecha de consulta fue en estos días, el 15 de mayo, y está disponible en este link. De esa manera, se cumple ya totalmente la citación y la referenciación con normas APA, pero lo primero que nosotros hacemos es la citación. Ustedes también pueden ir colocando citación, referencia, citación, referencia, citación, referencia, sí. Pero a veces cuando uno está escribiendo, borra textos y si yo borro este texto y no borro la referencia, voy a tener un error. Entonces, es preferible que escriban, lean, borren y cuando ya tengan todo bien escrito, hagan luego la bibliografía. En el momento en que yo ya coloco la bibliografía de esta cita, ya la puedo quitar el resaltador y continúo. Ah, que entonces voy con Angulo. Ya hice la de Angulo Rincón, entonces la quito. Me fui a comer y regresé. Ya sé que entonces me falta esta cita y continúo. Y así hasta que cuando llegue a la última cosita amarilla, la referencio, luego organizo el formato y ya, y referencié todo el documento. Este, por ejemplo, lo hice de manera manual. Me parece ahorita más fácil hacerlo manual, pero les vamos a enseñar en este momento a hacerlas, pues dentro de 8 días, de forma manual y con Mendeley, que es un programa chévere de manejar, pero es bueno que sepan el fundamento y sepan citar manualmente para que puedan corregir cualquier error que vaya a pasar en Mendeley. Bueno, no sé, de pronto otra pregunta. Este encuentro era muy rápido, la verdad. No había ningún problema con este encuentro. ¿De pronto tienen alguna pregunta? Ya voy a parar la grabación.